Bienvenidos al repaso de Geografía del Centro Pre San Marcos. Soy la profesora Débora Ponce y conmigo vamos a repasar lo que son desde la semana 1 a la semana 14. Empezamos, chicos. Recordemos que Geografía es una ciencia social que obviamente estudia la Tierra. Y cuando hablamos de la Tierra nos referimos a la descripción que tiene la Tierra. Este concepto nosotros lo hemos visto variar conforme han pasado los periodos históricos. Al inicio, en la Edad Antigua, recordaremos nosotros, solamente la geografía se basaba en la mera descripción de la Tierra, debido a que todavía no se tenían amplios conocimientos y que solo se fijaban a cómo se podrían explicar los fenómenos que en ese entonces no tenían idea de por qué surgían. Cuando pasamos nosotros a la Edad Media, se mantiene todavía la descripción de la Tierra. El problema es que en la Edad Media, debido a la presencia de la Iglesia Católica, en Occidente la geografía declina, es decir, se deja de estudiar por el temor a lo que opinaba la Iglesia por los fenómenos. En otras palabras, para la Iglesia todo fenómeno era explicado por la religión y por la presencia de Dios, mientras que para la geografía no era así. Pero eso no quita que en el mundo se haya dejado de estudiar geografía. En la parte oriental, la geografía comienza a surgir. Pero como aquí recién empezaba, se parece mucho a lo que se hacía en la Edad Antigua. Solamente describían la Tierra. Para nosotros los momentos más importantes son la etapa moderna y la edad contemporánea. En este caso, en la Edad Moderna, la geografía logra tener un estatus como ciencia. El problema que para esa época, recordemos nosotros, las ciencias sociales no tenían la misma importancia. Tenía que ser una ciencia natural o una ciencia formal para considerársele así. Y como la geografía era importante y se relacionaba bastante con las mediciones del planeta, colocan a la geografía dentro de las matemáticas. Pero si nosotros hablamos del auge de la geografía, nos vamos a la edad contemporánea, en que nosotros vamos a dividirlo entonces en dos siglos importantes, siglo XIX y siglo XX. Siglo XIX tenemos dos posturas enfrentadas, recordaremos allí, el positivismo y el historicismo. Ambas son posturas opuestas en filosofía, y lo mismo va a pasar aquí en la parte de la geografía. El positivismo geográfico va a hablar de un principio llamado determinismo. Este determinismo nos indica entonces que lo más importante para el positivismo no es el hombre, sino la naturaleza. Mientras que para el historicismo vamos a hablar de un principio conocido como posibilismo geográfico. Y este posibilismo nos dice que lo más importante para la geografía es el hombre. Problema superado ¿en qué etapa? En el siglo XX, debido a que para el siglo XX ya no es más importante la naturaleza o el hombre, sino hay una relación. Esta relación se da en el llamado espacio geográfico. Este espacio geográfico entonces relaciona lo que es hombre-naturaleza. Todo lo que se estudia en geografía obligatoriamente tenemos que hablar de un espacio natural o ambiental y cómo el hombre lo va a modificar. Claro que aquí ya comienzan a surgir otras disciplinas o formas de ver la geografía, y el espacio geográfico como que es un poco reducido debido a que solamente habla de esta relación. Y en el siglo XX mencionamos también otra definición que es el geosistema. Este geosistema no es nada más y nada menos que aumentarle una entidad o prototipo a lo que nosotros conocemos como ecosistema. Si en el ecosistema lo más importante eran los elementos bióticos, más los elementos abióticos, si estamos en geografía tenemos que hablar del hombre, entonces vamos a aumentar los elementos antrópicos. Entonces, aquí hemos hecho un breve resumen sobre la historia de la geografía y pasamos nosotros a entender cómo funciona el estudio de la Tierra. Tenemos nuestro planeta. El planeta entonces tiene líneas imaginarias. Recordemos que le decimos líneas imaginarias porque no las podemos ver. Y el hombre las ha colocado para poder ubicarse.
Este planeta, así como tiene líneas imaginarias dentro de sí, también tiene una línea imaginaria que lo ubica dentro del espacio o universo. La Tierra está ubicada entonces en el plano de la eclíptica, que vendría a ser la relación con el Sol, y el llamado, o la llamada, perdón, línea normal. Le llaman línea normal porque está derecha y perpendicular al plano de la eclíptica, pero la Tierra en realidad se encuentra inclinada. Si nosotros vemos su eje, lo vamos a ver inclinado. La inclinación del eje terrestre, recordemos que es 23-27, tanto hacia la parte de la normal como hacia la parte del plano de la eclíptica. Y encontramos nosotros otra línea, que es la parte echada, que corresponde a lo que vendría a ser la línea ecuatorial, llamada también línea equinoccial. ¿Por qué le llaman línea equinoccial? Porque en esta línea del ecuador se producen los equinoccios. ¿Y qué cosa es un equinoccio? Lo que nosotros conocemos como primavera y otoño. Recordemos que no podemos decir que el planeta se encuentra en primavera o se encuentra en otoño. Se encuentra en un equinoccio de primavera o de otoño. Y las otras estaciones, que es verano e invierno, corresponden a los solsticios. Y los solsticios caen directamente los rayos en los trópicos. También la línea o eje terrestre tiene dos extremos que se conocen como polo. Polo no es todo el espacio frío de la Tierra, solamente vendrían a ser los 90 grados. Y sus nombres formales son cenit para el norte y nadir para el sur. Si hablamos de otras líneas imaginarias, podríamos hablar entonces de lo que vendrían a ser paralelos y los meridianos. Recordemos rápidamente que un paralelo es un círculo que obviamente se encuentra de forma horizontal en la Tierra. Y obviamente también mide 90 grados porque estamos hablando de la máxima medida que tiene la parte del polo. Y en meridianos estamos hablando nosotros de semicírculos, los encontramos de forma vertical y estamos hablando de una medida de 180 grados. Si los ubicamos en la Tierra, tendríamos entonces los paralelos más importantes, el círculo ecuatorial. Círculo ecuatorial, línea ecuatorial, es el mismo espacio, son imaginarias, recuerden, pero una línea es como atravesar un palito dentro del planeta y otra cosa es poner una cinta alrededor del planeta. Ese vendría a ser el círculo ecuatorial. Círculo ecuatorial mide 0 grados. Luego tenemos arriba y abajo lo que son los trópicos, donde se formaban los solsticios. Trópico de Cáncer para la zona del norte y trópico de Capricornio para la zona del sur. Esto mide 23-27, que es la misma medida de la inclinación de la Tierra. Y tenemos el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Están ubicados en 66-33. ¿Cómo podemos saber la respuesta? Simplemente que ambos deben sumar 90 grados. Y obviamente aquí ubicamos los 90 de los polos. ¿Para qué nos sirven a nosotros los paralelos? Para ubicar las zonas térmicas. Recuerden, entre los trópicos tenemos nosotros la zona cálida o tórrida, como le llaman, o tropical. Entre trópico y círculo polar, la zona templada, y sobre o debajo de los círculos polares, la zona fría. Y estos vendrían a ser los paralelos. Ahora, si hablamos de meridianos, es mucho más sencillo. Tenemos nosotros dos meridianos importantísimos. El conocido meridiano base de 0 grados y el meridiano de 180 grados. El meridiano base nos sirve a nosotros para ver la hora y el meridiano de 180 para ver la fecha. Este meridiano es el que permite a nosotros dividir el planeta en dos grandes hemisferios, este u oeste, llamado también, por donde sale el sol, este levante, y entonces esconde el poniente, o como le decimos en historia, oriental y occidental. Y si nosotros hablamos del círculo ecuatorial, estaríamos hablando de la zona norte, hemisferio sur, también llamado boreal o septentrional, y en el caso del sur, meridional y austral. Muy bien, chicos, hemos repasado el primer tema rápidamente y volvemos más tarde con el segundo tema. Listo, chicos, continuamos entonces con la otra parte. Tenemos nosotros cartografía
Esta parte es muy sencilla, es rápida. Tenemos aquí entonces lo más importante para repasar, las llamadas proyecciones. Teníamos entonces nosotros 3 tipos de proyecciones, recordamos, proyección cónica, cilíndrica y azimutal polar. ¿Cómo reconocemos nosotros las proyecciones? Por lo mismo que hemos visto ahorita en las ubicaciones de los paralelos. Cuando hablamos de cilíndrica estamos hablando de 0 a 30. Ustedes dirán, pero era 23, 27 el trópico. ¿Por qué 30? Porque lo redondeamos para poder nosotros aprender mejor y podernos orientar. Cónica de 30 a 60 y azimutal polar de 60 a 90. Además, podemos ubicar también la cónica, por su nombre mismo lo dice, tiene una forma de cono. La cilíndrica, cuando nosotros le estiramos el cilindro, tenemos un rectángulo, que es el clásico mapa que utilizamos, y la azimutal es un círculo. Además, en el caso de la cilíndrica se caracteriza porque los paralelos se juntan conforme están cerca del ecuador, pero se separan cuando nos vamos alejando del ecuador. Pero los meridianos sí se encuentran debidamente estructurados en la misma distancia. En el caso de la cónica nos damos cuenta que se van a unir los meridianos en un polo, que es el que no se puede visualizar, y obviamente los paralelos van como si fueran un círculo, parece que van a girar, pero en realidad solamente son curvas. Y el azimutal nos acercamos nosotros hacia el medio. Todos los meridianos. Entonces, es una forma sencilla de reconocer. Recordemos aquí que en el caso de la cilíndrica tenemos nosotros la UTM y la normal de Mercator. La normal de Mercator es la que utilizamos nosotros para ubicarnos y es la que hemos diagramado. En cambio, la UTM la utilizamos para la hora y en esta UTM tanto los paralelos como los meridianos son equidistantes. Otra cosa que recordar en esta parte del tema vendría a ser la fórmula de escalas, muy utilizada por nosotros. Una escala es igual a distancia del mapa sobre distancia del terreno. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre para esta fórmula es que la escala la encontramos en centímetros. Así no coloquen este dato, tú sabes que se encuentra en centímetros. Y otra cosa también que de repente nos genera confusión es el tema de las cartas y las curvas de nivel, ¿no? Si tenemos una carta, está compuesta por varias curvas de nivel. Estas curvas de nivel presentan un número. A estos números se les conoce como cotas. Puede ser, y generalmente son equidistantes, supongamos tenemos aquí 100, 200, 300, 400. Estos números nos permiten a nosotros marcar la altitud. Esta es la diferencia entre una carta con un mapa y obviamente también con un plano. Ellos solamente muestran latitud y longitud, mientras que la carta muestra la altitud. La distancia entre cada curva se conoce como zona y la zona nos permite a nosotros ver por dónde es más fácil subir a esa montaña, si es que lo es, o por dónde desplazarnos. A eso se le llama pendiente. Si vemos en un lugar que está más pegada a la parte de la zona, si esta fuera una montaña, significa que se encuentra más inclinada en esta parte o espacio. Pendiente suave es cuando tú puedes subir y pendiente abrupta es la parte que se encuentra inclinada. Y además, cuando encontramos nosotros de repente 2 tipos de curvas y le encontramos con una rayita en el medio, esta rayita puede significar 2 cosas. Puede ser una isolínea, significa que tienen la misma medida. Si por ejemplo aquí dice 100 y acá no colocan el número y es una isolínea, es de 100 y obviamente ese también es 100. Pero si vemos que acá dice 100, supongamos, y acá dice 500, lo que está mostrando es un perfil topográfico. En otras palabras, está diciendo que una parte tiene mayor altitud que la otra parte. Y aquí hemos repasado brevemente lo que es cartografía. Listo, chicos, continuamos con la parte de relieve y en este tema vamos a englobar lo que es geodinámica interna, geodinámica externa y la parte de relieve en el Perú. Entonces, el relieve es la diferencia de altitudes y formas que se dan sobre la corteza terrestre. Si esta es la corteza, tenemos nosotros el núcleo, el manto y obviamente la corteza, y aquí encontramos la parte que vendría a ser el relieve. Este relieve se forma por la parte interna y obviamente por la acción externa. Cuando hablamos nosotros de interna le llamamos, su nombre lo dice, geodinámica interna, o le podemos decir fuerzas endógenas. Y en externa tenemos geodinámica externa o fuerzas exógenas.
Cuando hablamos nosotros de la geodinámica interna, estamos englobando diastrofismo, vulcanismo y seísmo. Y aquí es muy sencillo, ¿no? En el diastrofismo recordemos que son todos los movimientos que se pueden dar de las placas y de las partes de la Tierra. Puede ser en sentido vertical y en sentido horizontal. Cuando hablamos nosotros de verticalidad, hablamos de la epirogénesis. Y cuando hablamos del sentido horizontal, de la orogénesis. La epirogénesis logra una construcción estable, estamos hablando de continentes, de tablazos, mientras que la orogénesis logra las mayores deformaciones. Puede presentarse tanto grandes montañas o profundidades o fosas. En este caso, lo que busca el diastrofismo es lograr la isostasia o equilibrio de la Tierra, y la que mejor logra la isostasia, obviamente, es la epirogénesis. Cuando hablamos nosotros del proceso de diastrofismo, también hablamos de la convergencia y la divergencia de las placas. Convergencia es cuando chocan las placas y divergencia cuando las placas se separan. La convergencia va a lograr la formación de montañas sobre el continente, mientras que la divergencia, montañas debajo del mar. Estamos hablando aquí de las dorsales. La convergencia va a lograr la formación de sismos extendidos y la divergencia, obviamente, va a impedir la formación de sismos en la profundidad donde se forman las dorsales. El choque de placas puede ser de dos maneras. Puede chocar una placa oceánica más una placa continental o pueden chocar dos placas continentales. Lo más peligroso es cuando choca una oceánica con una continental, porque aquí estamos hablando nosotros de la subducción. Y cuando chocan dos continentales estamos hablando de la abducción. Subducción lo encontramos en los Andes y abducción lo encontramos en el Himalayas. Por otro lado, en el caso del vulcanismo es muy sencillo. Tenemos nosotros lo que vendría a ser el proceso magmático y el proceso directamente del vulcanismo. Uno es interno y el otro es externo. Cuando hablamos nosotros del vulcanismo interno, estamos hablando del vulcanismo plutónico, de la formación de las rocas ígneas y de todo lo que conocemos como batolitos, lacolitos, facolitos, entre otros, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del proceso externo o vulcanismo extrusivo, como le llaman, es todo lo que podamos ver. Desde el mismo volcán lo podemos ver y todo lo que salga por este volcán, que puede ser lava, puede ser ceniza, todo lo que pueda salir ya es considerado una erupción extrusiva, obviamente. Y en el caso de seísmo tendríamos que recordar nosotros la presencia de algunos términos importantes. Primero estaría el hipocentro, que es donde se realiza el sismo dentro de la Tierra, y el epicentro, hacia donde se refleja, es decir, donde están nuestras viviendas o casas. Además, no solamente es importante eso, sino la onda que se está visualizando. Hay una onda primaria que es más interna, luego secundaria y luego la terciaria o superficial. La primaria es más dañina para la Tierra porque genera mayor destrucción, pero la terciaria o superficial es la que genera daños a nosotros, a nuestras casas, porque son las que se encargan de derrumbar estas casas. Estos tipos de sismos los podemos nosotros percibir por las escalas. Tenemos tres escalas, la escala de Mercalli, la de Richter y la de momento. La de Mercalli es fácil de distinguirla porque va en números romanos y marca lo que son los daños, muertos, heridos, destrucciones, entre otros. Mientras que Richter y momento se encargan de ver entonces la energía que se libera desde el hipocentro hasta el epicentro. La más completa es la de momento, que es la última, que está a partir de los años 70, que ve cómo se refracciona la energía hasta todo el epicentro, mientras que la de Richter solamente enfoca más que todo el hipocentro. En el caso de Mercalli estamos hablando de intensidad y Richter y momento estamos hablando de magnitud. Cuando hablamos nosotros de las fuerzas externas o exógenas nos referimos a dos tipos de proceso. Tenemos meteorización y erosión. En el caso de la meteorización tenemos nosotros dos tipos. Meteorización física y meteorización química. Y aquí es muy fácil de distinguir. Meteorización es un proceso de transformación de la roca en el lugar, por eso le llaman in situ. No tiene que movilizarse a otro lugar. Física lo vamos a reconocer porque la roca se va a partir, fragmentar, romper. Siempre nos van a quedar trozos que se puedan visualizar.
En cambio, la química lo que hace es descomponer o pulverizar la roca, que ya es muy difícil distinguir la roca inicial en este proceso. Luego de la meteorización, a nosotros nos permiten continuar el proceso de erosión. Esta roca que ya ha sido partida por la meteorización es más fácil para ser trasladada por un tipo de agente, sea aire, agua, la va a movilizar. Estamos hablando entonces desde el primer proceso de descomposición de la roca, luego viene el transporte de la roca y lo va a llevar a un lugar. Cuando llega a este lugar estamos hablando de la sedimentación. Y es algo muy curioso. Puede haber sido movido de un lugar a otro, pero en este lugar donde se queda ya no se va a volver a mover porque aparece el proceso de la diagénesis. En otras palabras, lo que se ha construido no se va a volver a destruir. Imagínense la arena, es transportada, llega y se convierte en una duna. Esta duna, cuando vamos en cualquier momento, siempre va a estar, a menos que haya habido un proceso geográfico mucho más fuerte de lo normal, ¿cierto? Esta es la sedimentación. Además, recordemos que los relieves se pueden ver de dos maneras, por degradación y por agradación, y siempre genera complicaciones en estas partes. Es muy sencillo. La degradación se da en la primera parte. Acá había partes de roca y te la estás llevando. ¿Qué es lo que va a dejar? Un hueco, por eso se degrada. Y al lugar en el que está llegando lo va a amontonar. Entonces estamos hablando aquí de agradación, o también le conocen como depositación, mientras que degradación es el proceso de denudación. Muy bien, chicos. Ahora, para terminar todo este bloque de relieve, hay que recordar temas principales en lo que vendría a ser relieve en el Perú, no hay que complicarnos mucho allí. Recordemos la diferencia entre lo que es una península y una punta, ¿no? Cuando estamos hablando de una península, estamos hablando de una mayor extensión. Pero cuando estamos hablando de una punta, estamos hablando de un lugar más pequeño, obviamente en punta, y cuando un cabo es una península más chiquita. Otro término que tenemos que tener muy en cuenta para entender lo que es relieve en el Perú es el tema de los esteros. El estero se encuentra en el norte y siempre relacionamos el norte con lo que vendrían a ser los manglares. Y recuerden, manglares no es un relieve, es una vegetación que crece en un estero, y un estero es un humedal. Y un humedal es una zona en la cual se mezclan dos tipos de agua. En este caso estamos hablando de agua salada con agua dulce. Por eso que es bien fácil, lugar donde hay un manglar, obviamente tiene que haber un estero porque ese es el terreno que le da cultivo, ¿no es cierto? También en el caso de valles, aquí es importante reconocer los valles por regiones. Tenemos nosotros el Valle de la Costa, Valle de la Sierra, el Valle de la Selva. Cuando hablamos de un Valle de la Costa, estamos diciendo que el valle es transversal, porque obviamente es un valle corto que se dirige hacia el Océano Pacífico y es de forma horizontal. Cuando hablamos en la sierra y en la selva, hablamos que los valles son longitudinales. En otras palabras, tiene un viaje de forma vertical. En el caso de la sierra no le decimos que se llama longitudinal, sino le decimos que es un valle interandino, porque recorre muchas zonas y departamentos. Mientras que el de la selva sí conserva el término de longitudinal. Cuando hablas un valle de la costa, también le puedes decir cono de deyección. Y recordando, si a nosotros nos falta espacio en el valle de la costa porque es muy corto, podemos utilizar otro lugar, que en este caso no es un valle, pero está cerca al valle, que es la pampa. Las pampas, la única diferencia es que carecen de agua. El valle está cerca al río, mientras que la pampa, obviamente, está un poquito más alejado, ¿cierto? ¿Qué más podríamos repasar en relieve en el Perú que nos genera dudas a nosotros? En el caso de las cordilleras. Siempre confundimos lo que vendría a ser la cordillera de la costa con lo que vendría a ser la cordillera de los Andes. No es lo mismo. Sucede, chicos, que la cordillera de los Andes es una cordillera continua, mientras que la cordillera de la costa es una cordillera discontinua. Algo así como que algunas montañitas de acá se han separado. Eso forma lo que es la cordillera de la costa. Y no confundir la cordillera de la costa con las estribaciones andinas, que son, en otras palabras, nuestro término común de usar, cerros, ¿no es cierto? Esta cordillera de los Andes, lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, fuera de aprendernos todos los nombres que están allí, las partes que tiene esta cordillera. Entonces, tenemos 3 cadenas.
La primera cadena es la cadena occidental que está pegada hacia la costa. La segunda es la cadena central, obviamente está en el centro. Y la otra es la cadena oriental que está pegada hacia la selva. Se van a percatar de un pequeño detalle, la cordillera central no termina. ¿Por qué? Porque al final va a aparecer el lago Titicaca. Esto es importantísimo para recordar en hidrografía. Además, estas cordilleras se entrelazan en dos famosos nudos, ¿no es cierto?, de Pasco y de Vilcanota. Existen unos nudos auxiliares, pero estos son los que más nosotros debemos saber. Sobre el nudo de Pasco tenemos norte, centro y sur. Para ubicar la cordillera no es el mismo norte, centro y sur de nuestro país. Es muy distinto la forma en que nosotros lo vamos a llamar o conocer. Y obviamente creo que lo que más nos genera dudas a nosotros es el relieve de la selva alta y la selva baja. Y eso vamos a pasarlo a dibujar en toda la pizarra. La montaña es cada una que va a unir lo que es la cordillera. Recordemos que la cordillera es la unión de varias montañas. Cuando hablamos de costa, una montaña es una sola, tiene la formación de varias rocas. En cambio, la estribación andina o cerro es una sola roca. Y esta roca es una roca ígnea, es el lacolito, que es como un hongo, que sobresale la tierra y forma el cerrito. En cambio aquí no, acá son formaciones geológicas más profundas y que tienen muchos años atrás. Listo, chicos. Entonces, ahora lo más difícil, que yo sé que ustedes se confunden, es la parte del relieve en la selva alta y en la parte de la selva baja. Entonces vamos a tratar de diagramarlo o dibujarlo. Tienes la parte de la selva alta y se caracteriza obviamente porque tienes las montañas, ¿no es cierto? En estas montañas no son las montañas de la parte andina, netamente todas de tierra, sino aquí están cubiertas de vegetación. Y hasta ahí estamos bien. Luego vamos a darnos cuenta que ya va discurriendo el río. Y este río, cuando pasa por la selva alta, es vertical. ¿Por qué razón tiene que ser vertical? Obviamente porque el valle de la selva alta es un valle longitudinal y el valle está al lado del río, entonces el río también tiene esta forma longitudinal. Recuerda, en la selva alta, obligatoriamente aquí en esta parte están los valles longitudinales. Tú cruzas la selva alta y no hay valles. Le vamos a decir otros nombres a la parte de la vegetación. ¿Qué otros elementos vamos a encontrar en selva alta, aparte del valle longitudinal, o del río, o de la parte de las montañas? No podemos dejar de mencionar los pongos. ¿Qué cosa era un pongo, recuerdan? Es un cañón. El cañón es dos montañas y en el medio pasa un río, pero está bajo el nivel del mar. Cañón se le llama cuando está en la sierra, pero cuando está como puerta hacia la selva baja, le vamos a decir pongo. Y aquí es donde empiezan esta parte de las dos cordilleras que son difíciles para nosotros, lo que le llaman subandina y oriental. Entonces, ¿cómo puedo saber cuándo es subandina o oriental? Es muy fácil, recuerda los departamentos. Tienes tú Amazonas, San Martín y debajo todos los departamentos que son ceja de selva. Esto, ceja de selva es la parte de la sierra pegada a la selva, ¿no es cierto? Todos estos departamentos son recorridos casi siempre por lo que vendría a ser la cordillera oriental. Pero hay un cachito que se desvía, y ese cachito que se desvía le dicen cordillera subandina. ¿Y por dónde recorre más que todo? Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Entonces, esa ha sido una forma como fácil puedo ubicar yo los pongos. Cruzamos toda la montaña y viene la lista de relieves de la selva baja, que ahí empieza el problema. Recuerda, nunca puedes pasar de una montaña a un terreno llano. En la costa, ¿te acuerdas que está montaña de la cordillera de la costa, luego vienen los cerros? Igual es aquí. Aquí va a venir una colinita. Esta colinita vienen a ser los filos. ¿Cómo la reconoces? Porque tienen árboles madereros. Y tú vas a decir, oye, pero en mi separata no dice árboles madereros. Sí, pero dice vegetación, y vegetación que viene desde la selva baja hacia la selva alta hacia la selva baja, es la parte de árboles madereros más delgados. Estos son los filos. Inmediatamente después de los filos aparece una terraza. Esta terraza no es la misma que la terraza marina o tablazo que está en la costa. Esa es la que tenía petróleo. Esta terraza es fluvial, construida por la parte de los ríos y es conocida como los altos. ¿Qué cosa es un alto? No es nada más y nada menos que la ciudad. Entonces, si estoy en la selva baja, la capital de Iquitos, no le voy a decir ciudad de Iquitos, yo le voy a decir Alto de Iquitos. Entonces, ahí me estoy ubicando mejor. Y creo que todos nos confundimos entre lo que es Restinga, Bajial y Barrial, porque casi suena igualito, ¿no es cierto? En este caso, entonces, imagínate desde acá donde más llovía,
selva alta ya comienza a llover un poco menos porque acá hay mayor insolación en la selva baja, pero eso no quita que haya temporadas como el friaje que llueve un montón. Entonces el agua comienza a caer por debajo de los altos y va a llegar a la parte de lo que son las restingas. En estas restingas siempre vamos a sembrar lo que vendría a ser plátano, yuca, entre otros. Esta restinga siempre está. Pero ¿qué pasa cuando llueve más de lo normal y hasta la restinga tiene mucha agua? Entonces se va a formar como un pocito. Este pocito sí es estacional y no siempre tiene agua cuando hay bastante lluvia. En este caso estaríamos hablando nosotros de los bajiales. Es un pocito de inundación cuando hay exceso de agua. Y la parte final de este relieve de la selva baja corresponde a los ríos, ¿no? El río ya termina su bloque y comienza a girar, a formar los meandros y entre las esquinitas se forman las lagunas o cochas. Ahí estamos. Pero este río también tiene una peculiaridad. Así como la lluvia puede hacer que a veces haya o no haya pozos, este río también a veces está en estiaje sin agua o está en crecida, aunque no es muy notorio en la selva, ¿no es cierto? Cuando el río está en crecida, entonces bota mucha agua y forma el barrial. ¿Y cómo puedo saber y no confundirme con bajial o barrial? Es muy fácil. El barrial sirve para sembrar arroz. Barrial doble R, arroz doble R. ¿Y qué necesito? Agua. En cambio, el bajial es de una ligera inundación. Pero cuando el río no está en crecida y está seco, está en estiaje, este barrial obviamente ya no se va a dar y se va a dar otra zona que se conoce como playa. Y es la que carece de agua porque obviamente no se ha formado el barrial. Para terminar, en este relieve tenemos nosotros la parte de los pantanos. Esta parte de los pantanos se conoce como tahuampas, que después vamos a recordarlos con el nombre de sabana de palmeras en la parte de ecorregiones. Las tahuampas no son nada menos que los aguajes, las palmeras de aguaje que crecen, y siempre va a estar la parte negra del pantano de la zona. Cuando llegamos a Brasil aparece una nueva cordillera, se llama la Contamana. Esta cordillera se forma porque Brasil es en altura y no puedes pasar de lo llano de las tahuampas inmediatamente a Brasil, se tiene que formar una cordillera. Y ahora sí hemos culminado la parte de todo lo que es relieve y vamos a un corte para culminar con lo que es clima. Listo, chicos, ahora pasamos al otro bloque que es clima y atmósfera. Aquí es muy fácil, especialmente la parte que tiene que ver con el calentamiento global, pero vamos a recordar algunos términos importantes. Lo primero, lo que es el efecto invernadero. Siempre piensan que el efecto invernadero es malo y no es así. Al contrario, es positivo. ¿Qué significa el efecto invernadero? Tienes el solcito irradia, ¿no es cierto?, los rayos, y los rayos tienen que ingresar al planeta. Gracias al efecto invernadero tenemos nosotros unos gases de efecto invernadero, que nosotros sabemos que son gases contaminantes, pero la naturaleza los ha formado en pequeñas cantidades. Estos gases impiden que todos los rayos se vayan, es decir, quiere salir el rayo y no puede, pero hay otros rayos que sí se van. ¿Qué factor o finalidad tiene el efecto invernadero? Es muy fácil, que si se fueran todos los rayos nos moriríamos de frío y la temperatura no fuera estable. En cambio, gracias a estos gases, algunos rayos se quedan y nos permiten el calor vital. Si no hubiera el calor vital de 15 grados, tendrías lugares que su promedio sería entre menos 60 grados centígrados y ahí sería más o menos, y es peligrosísimo para el hombre. ¿Cuál es el problema o a qué llamamos nosotros cambio climático? Cambio climático, su nombre lo dice, es la alteración del clima, pero esta alteración se puede dar por muchas cosas, inclusive hasta por el mismo factor del sol, por meteoritos, entre otros. En este caso nos vamos a enfocar al famoso calentamiento global. ¿Qué cosa es el calentamiento global entonces? Es cuando el hombre de manera antropogénica estos gases de efecto invernadero los aumenta. Y ahí está el problema. El rayito que quiere salir no puede salir, también se queda acá adentro. Y eso produce que haya mayor temperatura en nuestro espacio. Y si te alegras, no solamente rayos solares, obviamente que tenemos nosotros rayos ultravioletas, y no te olvides, de la corteza y del núcleo aparecen los rayos infrarrojos, y todo eso estás absorbiendo en tu cuerpo, y obviamente también los otros seres vivos que se encuentran en el planeta. A eso llamamos calentamiento global.
Recuerden entonces que gases de efecto invernadero tenemos el dióxido de carbono, el hombre lo produce más con la parte del transporte, el metano, que se podría decir que es el más sano porque viene de la parte de los animales. Como dato curioso, el erupto de la vaca es el que produce más metano y pueden ser hasta 100 toneladas por cada vaca. Tenemos el óxido nitroso, que lo encontramos desde la parte de la producción del nylon y todo lo que es ropa o la parte sintética, entre otros gases de efecto invernadero. Estos gases van directo a lo que es calentamiento global. Si por ahí tú recuerdas los CFC, es decir, derivados del cloro, estos ya no se emiten, porque estos son los que hacían que la capa de ozono tuviera un agujero. ¿Qué hacían? Convertían el ozono en oxígeno, y eso es malo. No porque haya más oxígeno, sino porque si no tenemos el ozono, todos los rayos ultravioleta entran de frente. Aquí viene esta situación. Entonces, los CFC ya no se producen. Como gases de efecto invernadero están los de la naturaleza y además el hombre, al no producir CFC porque está prohibido, comienza a producir otros tipos de gases industriales que son más nocivos que los mismos CFC y que los gases de efecto invernadero. Estos CFC fueron eliminados por lo que vendría a ser el Protocolo de Montreal y por el calentamiento global tenemos nosotros primero el Acuerdo de Kioto y luego tenemos en la actualidad el Acuerdo de París. El Protocolo de Kioto tenía que vencer en el 2012, pero en Doha, Qatar, ¿qué hicieron? O sea, como el hombre nunca está preparado y no previó las cosas, tuvieron que aumentarlo el 2020. Y ahorita estamos en París, que se va a activar hasta lo que vendría a ser a partir del 2030. ¿Qué quieren ellos? Que nosotros produzcamos menos gases, no nos anulemos del todo y además construyamos sumideros de carbono y obviamente paguemos nuestros bonos de carbono, que es un dinero destinado para tratar de solucionar el problema en el planeta. Como término ya más que todo peruano, tenemos nosotros dos organismos importantes, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente. En el caso del Ministerio de Salud se preocupa por el hombre. ¿Quién va a preocuparse por el hombre en el caso de toda esta parte del clima? DGESA, Dirección General de Salud Ambiental. No solamente ve que no tengas enfermedades, sino también supervisa los lugares de esparcimientos. Va a restaurantes, va a bares, va a discotecas, va también a estudiar lo que vendrían a ser los medios de transporte para que tú tengas una adecuada salud. Mientras que en el Ministerio de Ambiente ya hay un montón de organismos como CENAM y el Instituto Geofísico del Perú, pero acá vamos a destacar a tres. ¿Cuáles son estos tres? OEFA, SENACE y el IAP de la Amazonía. Si estás en la selva, hay un instituto que va a cuidar de la Amazonía peruana. Y OEFA es el que va a fiscalizar que las empresas no dañen el ambiente y obviamente no produzcan mayor cantidad de gases. Mientras que el SENACE les va a dar el certificado. Es decir, yo soy una empresa nueva, quiero un certificado para funcionar, voy donde SENACE. Pero OEFA es el que me va a vigilar que yo siga cumpliendo lo que al inicio tenía mi empresa para no contaminar. Y en este caso, entonces, estaríamos viendo lo que es el problema del clima. Por allí, cuando hablamos de clima, tendríamos que recordar el clima del Perú. Y acá tenemos a Köppen, ¿no es cierto? Köppen estructura el clima de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. Lo primero que tienes que hacer es seleccionar costa, sierra y selva, porque eso tú ya lo conoces y no se te va a hacer difícil. ¿Qué más tenemos que hacer luego? Dividir las dos partes de la costa. ¿Cómo conocemos la costa? Como costa norte y como costa centro y sur. ¿Estamos bien hasta ahí? Todos conocemos esta parte. Selva, ¿cómo la dividimos mejor? Ay, facilísimo, ¿no es cierto? Selva alta y selva baja. Hasta aquí nadie está perdido, todo está fácil. ¿Y cómo puedo dividir la sierra? Recuerda tú los pisos altitudinales de Pulgar Vidal. Entonces teníamos nosotros la parte de lo que es Yunga, Quechua, Suni, Puna y Cordillera. Entonces ya está, eso lo sabemos. ¿Y cómo ubico Köppen? Es muy fácil. Vamos a ubicar los dibujitos, ¿recuerdan ustedes? Norte significa que hay más sol y centro-sur, poquito sol. Selva alta o selva baja, ¿cuál tiene más insolación? ¿Alta o baja? Baja, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner un sol grande. Mientras que la alta es más pequeño. Listo, está fácil hasta allí. Donde está el sol grandote, ¿qué le vas a decir? Cálido. Y el sol chiquito, semicálido.
Sol grande, cálido. Sol chiquito, semicálido. Está bien, pero si lo dejas así, oye, me puedo confundir, ¿no? Costa y selva tienen lo mismo. Entonces hay que ver lo que dice Köppen. Köppen dice, cuando estás en la costa, ¿qué hace? Calor en la parte del norte, pero sigues estando en una zona desértica, le falta agua. Entonces, para no confundirte con la selva, este va a ser cálido, muy seco. Semicálido, muy seco. Aparece la palabra muy seco y tú ya sabes que estás en la costa. También hay otra forma de decirle árido. Árido tropical porque hay más sol y lluvia, y árido subtropical. No puedes usar cálido muy seco, árido tropical, porque no es las dos cosas juntas. O es cálido muy seco o es árido tropical. Y en el caso de la selva alta y selva baja, en el caso de la selva alta llueve mucho. Entonces es semicálido y acá le voy a poner muy húmedo. Y en el caso de la selva baja llueve, pero no llueve mucho, entonces solamente le pongo cálido, húmedo. ¿Y cómo puedo acordarme? Semicálido, 2 palabras, muy húmedo, 2 palabras, cálido, húmedo, 1, 1. Y acá en la sierra es facilísimo. Empiezas desde el clima más bajito hasta el más fuerte, ¿no? Tienes templado, frío, frígido y gélido. Gélido, estás hablando de nevados. En cambio, cuando estás en la parte de la Puna o en las zonas altas de Zuñi, acá estás hablando de mesetas o valles en altitud, frígido. Frío es quechua, ¿no es cierto? Valles interandinos. Y Yunga casi está pegado un poco para la costa, entonces es templado. No hace ni mucho frío ni mucho calor. Entonces, ahí hemos recordado nosotros todo lo que vendría a ser con el tema de clima. Nos vemos en un ratito. Listo, chicos, continuamos. Pero antes de eso, respondemos 2 preguntas que nos acaban de hacer por allí. Vaciante es crecida del río, es decir, más agua. Lo contrario a estiaje, que es ausencia de agua. Es más notorio verlo en el río Rímac, por ejemplo. En el río Rímac en invierno no ves ni una gota de agua. Eso es estiaje. En la selva es muy difícil porque casi siempre tienen agua. Lo que diferencia es que cuando es crecida o vaciante se sobresale el agua del río, mientras que cuando estás en estiaje, obviamente, hay menos agua y no se sale, ¿no? Esa es la diferencia. Y en el caso de los CFC, obviamente, el elemento más nocivo es el cloro, es el que se eliminó. Lo que estamos haciendo ahora nosotros es usar variantes de lo que vendrían a ser estos gases. Continuamos ahora en lo que vendría a ser hidrografía. En hidrografía yo creo que todos tienen dificultades porque son infinidad de ríos, ¿no? Pero no hay que hacernos tan complicada la vida. A estas alturas, repasar al final todos los ríos generaría más problemas. Vamos a recordar lo que vimos en la parte de la cordillera de los Andes. Recuerda, tenías entonces cadena occidental, cadena oriental, cadena central. Bueno, acá estaba el lago Titicaca. Esto no es 100% seguro, pero en 80 hasta 90% de los casos se da. Los ríos que nacen en la parte occidental se dirigen casi siempre al Océano Pacífico. Los que nacen en el oriental se dirigen hacia el Océano Antártico, pero en este caso, Atlántico, y en este caso está la parte de Brasil, por eso no es notorio. Y los que están en la parte central le dan la vuelta de viaje al Titicaca, porque obviamente no acaba la cordillera, la parte de la cadena, y le dan la vuelta al Titicaca. ¿Por qué decimos que no es 100% seguro? Porque el río Amazonas nace en la occidental y se va al Atlántico, no se va al Pacífico, pero los demás siguen ese modelo. Características entonces. Si tenemos 3 formas a donde viajan los ríos, tenemos por lo tanto 3 vertientes. Entonces, una vertiente es vertiente del Pacífico. Uy, ¿por qué no le ponen vertiente de la costa? Es más fácil. Es que el nombre de la vertiente es en donde desemboca. Entonces le voy a poner Pacífico. El otro, ¿cuál es el núcleo central? Titicaca. Y en el oriental, oye, hay que poner Atlántico, ¿no? Pues ¿cómo le vas a poner Atlántico si nosotros no estamos cerca del Atlántico? Le ponemos al río más importante. ¿Cuál es? El Amazonas. Por eso que cuando contamos la vertiente oriental nos olvidamos del Amazonas como río y hablamos de los que nacen o salen de este río, Amazonas. Una cosa puede ser, Pacífico, obviamente, occidental, cadena occidental, Titicaca. Uy, ¿cómo le digo yo? ¿Cadena central? Es más fácil decirlo lo que está aquí abajito, chicos. Recuerda, el final de la cordillera occidental, ¿cómo se llamaba? Volcánica.
Estás hablando de Arequipa, Moquegua y Tacna, volcanes. Y la otra final, Carabaya. Entonces es más fácil reconocerlo así. Titicaca como cordillera volcánica y Carabaya. Y Amazonas, entonces le vamos a poner nosotros oriental. ¿Y qué pasa? Como el caso que pusimos del Amazonas, nace en el occidental y se va para la parte del Atlántico. Y no me están mencionando la cadena, hacia dónde viajan. Entonces, los ríos del Pacífico siempre nacen en el este. ¿Y dónde terminan? En el oeste, en el Océano Pacífico, ¿no es cierto? Los del Titicaca le hacen un viaje radial centrípeto, le dan la vuelta al Titicaca. Y los del Amazonas van del oeste al este. Mira, el río Amazonas nace en el occidental, occidental, Pacífico, pero oye, viaja para el Atlántico, entonces está viajando para el este. Entonces tienes que decir qué banda hacia dónde va. Luego, también es importante saber en dónde termina. Cuando un río termina en un océano o un mar, le decimos que tiene una cuenca de tipo exorreica, es decir, sale. Amazonas también sale, hoy no, pero pasa a Brasil. Ay, pero estamos diciendo dónde termina. Entonces, cuando terminan en el Atlántico, también sale. Exorreica. Y los del Titicaca le dan la vuelta ¿a quién? A un lago, es decir, está dentro del continente, lago, laguna. Entonces le voy a decir endorreica. ¿Y qué pasa con la reica? La reica siempre está fácil de reconocer porque está en el Pacífico. Los demás no tienen a reica. ¿Qué significa reica? El río está caminando, está llegando al océano, ¿y qué pasó? Se hunde. Y tú dices, oye, desapareció el río. No, el río no desaparece. Simplemente se convierte como agua subterránea. Entonces son datos que nosotros debemos saber en función de las vertientes. Otro dato importante de repente son sus características, ¿no? El Pacífico es corto. ¿Y cómo sé que es corto? Su valle es corto, es transversal, entonces tiene un viaje transversal. El Titicaca es largo porque estamos hablando de los valles interandinos. No, valles interandinos y valles longitudinales, todos son de ríos del Amazonas, entonces aquí es largo y longitudinal. Los del Titicaca también son cortos. ¿Por qué? Porque solamente le dan la vuelta al Titicaca. Y luego, lo que nos interesa a nosotros, ¿podemos navegar o no? ¿Vas a poder navegar en una parte corta? No. ¿Por qué no puedo navegar en el Pacífico? No navegable, a excepción obviamente del Tumbes, ¿no es cierto? No navegable porque es corto, encima es torrentoso y tiene un montón de rocas allí, no me permite navegar. En el Titicaca voy a navegar. Tampoco. ¿Por qué? Porque tú navegas en el lago Titicaca, no navegas en el río. Además, por lógica, chicos, no te vas a dar la vuelta a todo un río para cruzar, mejor pasas por el lago y ya llegaste. Pero igual, tampoco te permite porque también es torrentoso, es corto y con rocas. ¿Cuáles son navegables? Los del Amazonas, pero no desde que inicia, porque acuérdate, inicia por la selva alta, está en las montañas. ¿Tú vas a ir con tu barquito en las montañas? No, pues. Vas a navegar en su curso inferior, es decir, cuando está llegando a la ciudad. Ahí es donde vas a navegar, cuando se forma el meandro. Esa es la parte donde nos sirve a nosotros para la navegación. ¿Quién tiene más recursos? El Amazonas, obviamente. Aquí tienes un montón de pececitos. Y por ahí ustedes dirán, no, el Pacífico. Oye, yo como un montón de pececitos del Pacífico. Tú no comes de un río del Pacífico. Tú comes del Océano Pacífico y estamos en ríos. Entonces, este de aquí no tiene recursos, casi más que camarón de río, ¿no es cierto? Y en el Titicaca sí hay, pero obviamente son escasos. La trucha es la reina de la zona de la sierra y no vamos a vivir de pura trucha. En cambio, Amazonas tienes ahí el paiche gigante, tienes la doncella y una variedad de, obviamente, de elementos. Y esa es la parte de ríos sencilla, ¿no? Otra cosa que tienes que diferenciar rápidamente en ríos, para no confundirte en el plano de la costa, son las estructuras. Represa. Se podría decir como un muro de contención. Esta represa no solamente es para evitar que el río se desborde, es también para poder dosificar el río para luego guardarlo. ¿Y dónde lo guardo? Su nombre lo dice, reservorio. Un espacio entonces donde yo voy a guardar todo, ahí está el agua. Reservorio, represa, ¿qué más? ¿Qué tenemos allí? Central hidroeléctrica. Fácil, ¿no? ¿Para qué sirve la central hidroeléctrica? Para producir energía. ¿Qué más vamos a encontrar? Bocatoma. Uy, ¿qué es eso? Mira, su nombre lo dice, bocatoma. Entonces, desde el inicio yo voy a tomar el agua para después guardarlo en el famoso reservorio. Tienes también trasvase. Uy, ¿qué es un trasvase? Generalmente, los reservorios guardan agua del mismo río y utilizan, ¿qué cosa? Canales para prestarle agua a otros ríos o a los valles. El trasvase es algo curioso. Le presta agua de un río al mismo río. Por ejemplo, el río Rímac tiene 5 centrales hidroeléctricas. ¿Cómo crees que un río
que casi todo el año está en estiaje, va a tener agua para 5 centrales. Necesita trasvase, guardarse agua entre un reservorio y prestarse para todas las centrales. Entonces son las infraestructuras que nosotros sabemos que recordar para la parte de hidrografía. Y ahora sí volvemos para el tema de biomas y ecosistemas. Listo, chicos, continuamos. La parte que a veces nos confundimos, obviamente, ¿cuál es? Biomas, ¿no es cierto? Tenemos aquí el planeta y recordamos lo que hemos repasado al inicio, nuestras líneas imaginarias. Pero acá las vamos a redondear a no 23, 27, sino a 30, 60. Tenemos entonces el círculo ecuatorial, tenía 0. Los trópicos vamos a redondearlos a la parte de 30. Y luego tenemos los círculos polares, 60. Para llegar a ¿quién? A 90. ¿Hasta ahí estamos todos ubicados? Sí. Vamos con los biomas. Hay 2 tipos de biomas, terrestres o acuáticos. Los acuáticos no los repasamos mucho porque sin querer en todos estos temas de clima, de relieve, por ahí mencionamos algunos. Vamos a enfocarnos en los terrestres. Tenemos aquí entonces en la parte de la zona cálida. Vamos a ubicar nosotros 3 tipos de biomas. El bioma del bosque ecuatorial. ¿Por qué le dicen bosque ecuatorial? Está en el Ecuador, ¿no es cierto? Es obvio. Tenemos hasta el 10. Luego, ¿quién viene? Obviamente, arriba y abajo también hay bosque ecuatorial. Subimos del 10 y aparece sabana. Y después de la sabana, en 30, exacto, ¿quién aparece? Desierto. Por ahí ustedes pueden decir, pero no todos están en 30. Claro, tienes el Gobi, que es el desierto más frío, que está en 40. Pero la proximidad es que de 30, 35, 32, todos los desiertos aparecen en esa zona. Estos 3 se les considera biomas de tipo cálido. ¿Por qué? Porque en todos, ¿quién domina? Obviamente, la insolación, el sol. Subes, pasas de 30, que viene la zona templada, y aparece, mira, desierto, sabana. ¿Quién se parece a la sabana? La pradera, pero ya no es de zona cálida, sino de zona templada, pradera. Entonces aquí abajito también colocamos pradera. Si hay bosque ecuatorial, está en la zona ecuatorial, y estamos ahora en la templada, ¿quién nos tocaría? Ya, pues bosque templado. Eso sí, arriba hay un bosque que abajo no está. Este es el bosque de taiga. ¿Por qué taiga no está abajo? ¿Qué significa taiga? Bosque boreal, y boreal es sinónimo de norte. ¿Cómo vas a encontrar el bosque del norte en el sur? Sí, lógico, acá no hay. Acá el bosque templado se extiende en casi toda la zona. Y en la parte de arribita, la zona fría, vamos a encontrar nosotros la tundra. Vamos a empezar por la parte más fácil, tundra, ¿no es cierto? Tenemos nosotros 3 tipos de tundra. Tundra alpina. Le llaman a la parte congelada de las montañas, los nevados, aunque dicen que en el Perú debería ser tundra andina, porque no tenemos Alpes. Después está la tundra continental. ¿Cuál es la tundra continental? Por ejemplo, Alaska. Las personas pueden ir a hacer ahí actividades económicas, pero obviamente es una zona fría. ¿Y cuál es la otra tundra? Es la más famosa ya, estaríamos hablando de la zona polar. Hay libros que lo clasifican así y hay otros que le dicen tundra y regiones polares. Entonces tenemos ahí esta parte. Luego vamos para lo que vendrían a ser los bosques. ¿Cómo puedo diferenciar los 3 bosques? Imagínate un dibujito. Tenemos aquí nosotros el bosque ecuatorial. Por aquí vamos a presentar al bosque templado. Y aquí presentaremos el bosque boreal o taiga. Diferencia. En el bosque ecuatorial vas a ver árboles enormes que llegan hasta 60 metros. Pero mira, vas a ver un árbol enorme, un árbol chiquito. Puedes ver arbustos o de repente una palmera. ¿Ves? No hay un prototipo exacto, es diverso. Y si hablas de colores, todavía vas a encontrar todos los colores, acuérdate de la selva peruana. Infinidad de colores, lo que llama la atención. ¿Qué más podríamos hablar de este bosque ecuatorial? Siempre tienen hojas. ¿Alguna vez has ido a la selva y has encontrado un árbol sin hojas? No, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo se llaman los árboles que siempre tienen hojas? Árboles perennifolios. Uy, no me aprendo esta palabra. Folios, hojas. Y perenni, de perenne, siempre tienen hojas. No hay dificultad ahí. Luego tenemos por otro lado el bosque templado. Diferencia, mira, el bosque ecuatorial es llano, el bosque templado siempre viene como que en altura. Aquí vas a encontrar diversidad y acá solamente un mismo tipo de árboles. O todos los pinos juntos, si estás en la parte de Norteamérica, o si estás en Europa, todos los abetos, abeto y pinos son igualitos. La diferencia es su formación de hojas, pero obviamente están en otro continente. O también tienes las encinas.
Aquí no va a haber perennifolios, aquí hay caducifolios. Pierden sus hojas. Pero también hay unos perennes, por ejemplo, los que hemos mencionado, las encinas son perennifolias. Son caducifolios y perennifolios, es decir, está mezclado. Aquí sí sabes lo que es un otoño, ese que se caen las hojitas. Aquí no, acá siempre van a tener hojitas. Además, el verdor de acá es un verdor encendido, el de acá es un verdor oscuro. Y cuando es invierno muy frío, todo se cubre de nieve. Diferencia, aquí oscurece 8 de la noche todavía, en verano. Aquí, en un invierno, puede estar oscuro 4 de la tarde. ¿Y qué es la taiga? Es como que el final del bosque templado de la zona norte. Viene como una bajadita, aparece uno que otro arbolito. A estos le llaman coníferas. Tienen la forma del cono, así como los pinos, pero además son antiguas y de tronco duro. ¿Y cómo puedo diferenciar el templado de la taiga? El templado tiene árboles juntos, mientras que la taiga vas a ver una gran laguna o pantano. Yo le contaba a los chicos cuando hacía clase en aula, que es como, no sé, estás aquí en un lugar paradisíaco, te vas aquí a un cuento infantil, donde perseguía a Caperucita, el lobo a Caperucita, y llegas a un cuento de terror. No hay árboles casi, o hay una sola casita o cabaña. Entonces ya tenemos ahí las tres diferencias entre los bosques. Diferencia entre sabana y pradera. La sabana, acuérdate de África. Mientras aquí hay aves en cantidad y monos, acuérdate, solo hay monos en el bosque ecuatorial. En la sabana están los animales grandes. ¿Alguna vez has visto pasar un elefante entre los árboles? No, pues la sabana es un terreno de poco arbusto, algunos líquenes, y entonces el animalito gordito aparece, ¿no es cierto? Ya, el elefante aparece. Pasa por ahí. Tiene espacio para pasar. ¿Hay árboles? Sí, uno que otro. A eso le llaman bosque de galería. Hay arbolitos por acá, luego desaparecen los arbolitos. El problema de esta sabana es que acá se puede incendiar rápidamente por la acción del hombre o por el exceso de insolación. Aquí no, pero aquí el problema es la tala, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando en la sabana en América, estás hablando de sabana de palmeras. De ahí viene el nombre de Madre de Dios de las ecorregiones, sabana de palmeras. Pero si estás hablando de pradera, la pradera se parece mucho a la sabana. La diferencia es que la sabana es llana y la pradera es en altura. Este es donde corren las vaquitas, los animales que aparecen en televisión, ese es decir, el campo. Todos los animalitos de campo. Tienes ahí entonces conejos, vacas, cabras, caballos salvajes, todos se van a desempeñar en la pradera. Una diferencia muy notable es la forma. En los dos hay el mismo problema, el sobrepastoreo. Muchos animales que comienzan a consumir el espacio. Entonces aquí hemos repasado lo que es pradera, bosque, hemos repasado sabana y nos faltaría repasar o mencionar lo que es desierto. Creo que desierto todos los conocemos. Falta el agua y la insolación es casi insoportable. Por eso que se forman los llamados animales crepusculares, los que solo salen de noche. Cuando tú sales de noche solamente, imagínate en la madrugada, te vas a fiesta, ese es ser crepuscular. De día no sales, estás encerrado durmiendo. Los animales igualito. Hace mucho calor, entonces no quieren salir y en la noche aprovechan y comienzan a salir en el desierto. Esos son los animales crepusculares. Y continuamos ahorita borrando la pizarra, chicos. Listo, chicos. Vamos a ecorregiones. En ecorregiones es muy sencillo. ¿Cómo puedo saber ecorregiones si aprendiste bien los temas anteriores? Porque a pesar que te ponen otros términos, puedes ubicar el clima de Köppen en las ecorregiones, puedes ubicar el relieve de las ecorregiones, ahí no hay problema. Lo que te va a confundir más es la parte de animales y plantas, que es lo que tú tienes que reconocer. Mar frío y mar tropical, la primera parte, ¿no es cierto? Cosas básicas entre mar frío y mar tropical. Se llama frío porque obviamente tiene la corriente, el agua un poco más templada, no es que sea totalmente fría. ¿Quién es la que se encarga de dar esta frialdad? La corriente peruana, que recordemos que no es larga como parece, es como un resorte. ¿Y para qué nos sirve este resorte? Muy fácil. Si tú ves que algo levanta y levanta, va a jalarlo del fondo. Va a levantar entonces la parte de las algas. Y eso va a lograr el fenómeno del afloramiento. Ni bien tienes algas, el pececito es flojo, ¿no es cierto? Entonces ya, ¿para qué me voy a ir al fondo si ya lo tengo afuerita? Entonces comienzan todos los pececitos a aparecer. Y esta es la zona que tiene obviamente más peces. Y cuando hay peces, ¿quiénes comen peces? Pues las aves.
Pero las aves no van a estar volando así todo el rato buscando la comida, pues tienen que descansar también. Entonces aparecen las islas. ¿Bien? Entonces relacionamos todo eso con la parte del mar frío. Y animales grandes también, como lo que es la ballena azul, entre otros. No nos olvidemos que no solamente está la corriente peruana, sino también el anticiclón del Pacífico Sur. Seguimos entonces, tenemos el mar frío, corriente peruana, ¿y quién nos falta? El anticiclón del Pacífico Sur. ¿Dónde está el anticiclón del Pacífico Sur? En la zona de Chile, no está en nuestra zona. Pero cuando el anticiclón crece es porque estamos en invierno, la corriente peruana llega a su máximo que es Piura, entonces estaríamos hablando que el mar frío es de Piura hasta la parte de Chile. Y el mar tropical es lo contrario, desde la parte de Piura hacia lo que vendría a ser Norteamérica. Sí, aquí tenemos la corriente peruana, ¿quién es la que representa el mar tropical? Obviamente la contracorriente ecuatorial. En este caso tenemos algas y afloramiento. Aquí no hay, le llaman el fenómeno del aguaje, es decir, ausencia de fitoplancton. Entonces ya no hay muchos pececitos. Hay algunos que sí están y a veces se confunden. Por ejemplo, tenemos el barrilete aquí en esta zona y el bonito en esta zona. Creo que todos hemos visto un bonito. Son muy parecidos, se podría decir que son hasta hermanos los peces si los comparas, pero en sabor son distintos, porque esta está en una zona más cálida y mezclada con lo que vendría a ser los ríos que afloran desde la zona de Tumbes. Aquí entonces hay afloramiento y en este caso hay aguaje. Entonces, ¿qué predomina aquí? Moluscos, crustáceos, todo lo que nosotros conocemos como los llamados mariscos. Entonces, ahí nosotros nos podemos ubicar entre lo que es mar frío y mar tropical. Ahora, si hablamos nosotros de desierto del Pacífico, no es muy complicado porque acabamos de mencionarlo en biomas, ¿no? Los animales crepusculares, la falta de agua. Y entonces aquí vamos a destacar más que todo la formación de las neblinas. ¿Cómo así se forman las neblinas? Acuérdate por clima. Desde el movimiento de la condensación de la corriente peruana formamos las nubes estratos. Solamente nubes estratos están en la costa. Cuando estamos sobre el mar es la bruma y cuando estamos ya en la parte de la costa estamos hablando de neblina o niebla que le llaman cuando se va acercando hacia la sierra. ¿Cómo puedo reconocer el desierto del Pacífico? La palabra clave, las lomas. Un cerrito común, cuando este afloramiento se mete por debajo de la tierra, comienza a mojar los cerritos y estos cerritos le comienza a crecer vegetación. Esta vegetación es una vegetación de invierno. ¿Por qué de invierno? Porque la corriente peruana toma fuerza en invierno, la loma aparece en invierno. Este es el elemento de vegetación más importante que tenemos nosotros en la parte del Pacífico, ¿no es cierto? Y obviamente el camarón de río si hablamos de animales. Si tenemos nosotros el bosque seco ecuatorial, tenemos que hablar obligatoriamente ¿de quién? Del bosque tropical del Pacífico y no podemos dejar de mencionar el páramo. Uy, ¿cómo es eso? Es muy sencillo. Estos tres se relacionan por el famoso paso por Cuya. ¿Te acuerdas quién unía el paso por Cuya? Olmos, la Pampa de Olmos. ¿Y con quién unía la Pampa de Olmos? Con Jaén. ¿Dónde queda Jaén? En Cajamarca. ¿Y dónde queda Olmos? Lambayeque. Uy, ¿qué tiene que ver esto con la parte de las ecorregiones? Es muy fácil. Jaén ya es selva alta, y esta se va a hermanar con lo que es selva baja. Uy, por aquí las personas pasan, claro, pero no solamente las personas. ¿Quiénes más pasaron por ahí? Los animales. Por eso que cuando tú comparas selva alta con selva baja y los animales que están en estas zonas son casi los mismos. Si hablamos del bosque seco ecuatorial, vegetación importante que no te puedes olvidar, el algarrobo. Este algarrobo puede subsistir más de 5 hasta 6 años con lo que vendría a ser su semilla debajo de tierra y se hunde hasta 5 metros. Cuando vuelve a llover en cantidad, un fenómeno del Niño, imagínate, florece o crece lo que es el algarrobo y el ceibo también, ¿no? Pero en el ceibo no te confundes, porque, o mejor dicho, te puedes confundir porque también está en la parte del bosque tropical. Y animales, son 3 animales importantes que no te puedes olvidar del bosque seco. ¿Cuáles serán? La pava aliblanca, el oso de anteojos y el zorro de Sechura. ¿Y qué lugares abarca? Todo lo que vendría a ser el norte, chicos. Lambayeque, La Libertad, Piura. Luego tenemos nosotros y parte de Tumbes. ¿Y la otra parte de Tumbes dónde está? En el bosque tropical del Pacífico. Tropical porque llueve mucho. En esta zona que llueve mucho, entonces, nosotros tenemos la presencia del cedro, le llaman la zona del caucho.
Y aquí vas a encontrar el monocoto de Tumbes. Acuérdate que bosque tropical tenía que ver con monos, acá está el monocoto. ¿Y quién se relaciona con la selva? El sajino. Sajino es selva baja, también está en Tumbes. ¿Cómo llegó ahí? Pasó por el Paso por Cuya. Y el páramo, en el páramo encontramos nosotros las orquídeas. Orquídea más importante, la cantuta, flor nacional. Y además estaríamos hablando de todos los animales que transitan desde la selva alta hasta lo que vendría a ser el paso del Paso por Cuya. En este caso de páramo estamos hablando de Cajamarca y la zona que une con el bosque seco ecuatorial, ¿no es cierto? Si hablamos de serranía esteparia es mucho más fácil. Serranía son los valles. Esos son los valles, valles interandinos, chicos. Serranía esteparia, entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar allí? Si estamos hablando de valles. Estepa, estepa, viene de pradera, pero exactamente vegetación conocida como mito y tola, termina y empieza de la misma manera. Y estaríamos hablando del cóndor. Uy, profesora, pero el cóndor vuela muy alto, debería estar en la parte de la cordillera. Está bien, tiene que volar, pero el cóndor descansa. ¿Y el cóndor dónde está más que todo? En la serranía esteparia, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué podríamos nosotros, qué nos faltaría para terminar lo que vendría a ser la sierra? La región de Puna y Altos Andes. Esta Puna y Altos Andes, acuérdate, mesetas, relieve. ¿Quiénes están aquí? Los auquénidos. Y vamos a encontrar nosotros que consumen lo que vendría a ser el licho. Y vamos a hacer algo que nos va a permitir a nosotros poder aprender mejor. Mira, son muchas ecorregiones y nosotros vamos a querer ubicarlas. ¿Cómo las puedo ubicar? Recuerda esto. Acuérdate de Pulgar Vidal. Costa era para Pulgar Vidal un piso altitudinal. El problema es que solamente toda una región natural la dividías en uno. Mira acá, él lo divide en 5. Antonio Brac es mar frío, mar tropical, desierto del Pacífico, bosque seco y bosque tropical. Lo que para Pulgar Vidal era 1, para Antonio Brac son 5. Luego, ¿te acuerdas que Pulgar Vidal hacía esto de Yunga, Quechua, Zuni, Janca, cordillera, una cordillera? Estos espacios, dice Antonio Brac, oye, son puros valles. ¿Para qué lo vas a dividir? Llámale serranía esteparia. ¿Ves? Ya lo hicimos. La parte de lo que vendría a ser Yunga, Quechua y Zuni. Y Puna y cordillera, oye, ¿para qué vamos a dividirlo en 2 si en la cordillera no vive nadie? Ahí vamos a juntar todo esto y hay que decirle Puna y Altos Andes. Y miren, ahí está todo lo que acabamos de estudiar. Mar frío, mar tropical, desierto del Pacífico, bosque seco, bosque tropical, páramo, serranía y Puna y Altos Andes. ¿Y el páramo dónde está, dices tú? Pulgar Vidal se enfocó de lo occidental. ¿Y quién vive acá? El oriental. Ese es el páramo. No tenía nombre, ahora él le ha dado nombre. Y lo más fácil para terminar lo que es ecorregiones. Selva alta y selva baja, todos lo mantienen. Pero ¿qué dice Antonio Brac? ¿Y dónde están las tahuampas? ¿Te acuerdas de las tahuampas? Estamos hablando de los aguajes. Este era un pantano, entonces aquí en vez de decirle tahuampas, él le va a decir sabana de palmeras. Y como es un pantano, ¿quiénes viven ahí? Lobo de crin, acuérdate, color oscuro. Ciervo de los pantanos y el toco, tucán gigante. Entonces, en este caso podemos repasar rápidamente lo que son ecorregiones. Y ahorita continuamos con los otros temas. Listo, chicos. Vamos a repasar rápidamente hasta la semana 12 con conceptos, pero antes respondemos 2 preguntas. El fenómeno del aguaje es lo contrario al afloramiento. El afloramiento es la presencia de mayor cantidad de algas y el aguaje es la ausencia de estas algas. El efecto contrario a la corriente peruana. Y por ahí preguntan, ¿bosque tropical, bosque ecuatorial es lo mismo? Se le puede llamar igual cuando estás en biomas, porque obviamente un bosque tropical está ubicado en la zona ecuatorial, pero cuando estás hablando de ecorregiones tienes que tener cuidado, porque bosque tropical tienes que ubicar exactamente su zona. Nosotros tenemos, por ejemplo, 2 tipos de bosques, y a uno le llaman bosque seco ecuatorial para especificar que no llueve todo el tiempo, y le llaman bosque tropical del Pacífico en la zona en que siempre llueve, es la parte norte de Tumbes. Entonces, no confundamos biomas con ecorregiones. Ahora sí, rápidamente con conceptos que se resumen en las últimas semanas antes de lo que vendría a ser actividades económicas. Entonces, Amazonía y la Antártida vendrían a ser reservas de biodiversidad.
¿Cuál es la diferencia entre reserva de biosfera y reserva de biodiversidad? La reserva de biosfera es un lugar que se preserva tanto por la parte ambiental y porque obligatoriamente hay una comunidad viviendo ahí. Por eso que había la reserva de biosfera del Huascarán o de la parte Ashaninka y Yanesha. Estás hablando de comunidades nativas. En cambio, cuando hablamos de reserva de biodiversidad, solo son dos. ¿Qué preservas? No solamente la biodiversidad de la especie, sino también, lo más importante, agua. La Antártida tiene el 80% aproximadamente y la Amazonía el otro 20%. La Amazonía es una zona rica no solamente en agua, sino también en animales. Estás hablando de la anaconda, que acá puede llegar a tener hasta 9 metros, 12 metros, que no es lo normal, porque una de 3 o 5 es lo normal. Estás hablando del paiche, que es un pez enorme, ¿no es cierto? Es grande. Estás hablando de más de 3.000 comunidades nativas en la zona. Pero la Amazonía tiene un problema. El primer problema es la tala. Obviamente, si hay árboles, comienzan las personas a talar, pero no es cualquier tala, estás hablando de una tala indiscriminada, es decir, sin la zona o la parte de lo que es la reforestación. Además, el transporte, la demografía, estamos hablando de un abuso de la demografía. Por ahí ustedes dirán, pero nuestra selva, la parte de la Amazonía peruana, no tiene problemas de transporte y demografía. Nosotros somos personas que no visitamos mucho en la Amazonía, en cambio los otros países, estás hablando de 8 países donde recorre la Amazonía, casi tienen un montón de personas viviendo ahí. Entonces, esa es la dificultad que ellos poseen. Y lo que sí pasamos nosotros es la minería. Entonces, ¿qué se hizo para solucionar eso? Es muy fácil. Primero, conversa Perú y Brasil, los que tienen la parte de la Amazonía más importante, ellos conversan y dicen hay que hacer un acuerdo de protección. Se dan cuenta que el problema no solamente son ellos, sino son todos los países que conforman la Amazonía. Y dicen hay que llamar a todos al firmar el famoso Tratado de Cooperación Amazónica, en el cual mencionan que la Amazonía es un lugar donde sí pueden vivir las personas, pero tienen que tener mucho cuidado y lograr lo que se conoce como el desarrollo sostenible, Agenda 2030, recuerden ustedes. Posteriormente, Perú y Colombia firman un tratado o un acuerdo que no tenía que ver mucho con esta parte del Tratado de Cooperación, sino más que todo para no pelearnos por el trapecio amazónico, pelea que podía llevar a tener problemas en la Amazonía y hacer lo contrario a lo que dice el Tratado de Cooperación Amazónica. Por otro lado, la Antártida es un continente, no lo mencionamos mucho porque cuando tú estudias un continente, estudias actividades económicas, demografía, y la Antártida no hay nadie. ¿Pero qué tiene la Antártida? La Antártida no es solamente una masa de hielo, como todos dicen. Primero, como dato curioso, no solamente hay hielo, hay nieve, pero aparte de eso, la Antártida tiene oro, mira, no sabíamos eso, tiene petróleo, tiene hierro, entonces si tú le das pase a la gente de la Antártida, lo primero que se van a querer llevar esto. Y si no quieren llevarse eso, se quieren llevar un animalito muy importante, el krill. El animalito que es el camaleón de la Antártida, sobrevive a todo tipo de agua. Hasta nosotros vamos a comer krill más adelante. Y dicen que es un tipo molusco que no tiene el colesterol que tienen los demás. Esta es la base de la cadena alimenticia de la Antártida. Y todos los animales que viven ahí, estás hablando del oso polar, el pingüino emperador, lo consumen y además esos animales también los quieren cazar por su piel o también simplemente por el hecho de tener un trofeo de lo que has estado en la Antártida. Para evitar todo eso, se ha firmado, así como para la Amazonía, un tratado de cooperación amazónica, en este caso el Tratado Antártico. Entonces, ¿qué estipula el Tratado Antártico? Los primeros países que conformaron este tratado y lo firmaron, obviamente se le llaman miembros signatarios. Estos miembros signatarios tienen voz, voto, tienen más de una estación antártica en la zona. Mientras que los que se sumaron después son miembros consultivos. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, Perú. Perú tiene una base que es la estación Machu Picchu, en lo que vendría a ser la isla Rey Jorge, no San Jorge por si acaso. Perú, o miembro consultivo, solamente tiene voz, pero no tiene voto. Y nosotros llegamos allí, primero utilizábamos el Humboldt y ahora utilizamos el buque oceanográfico Carrasco, es especializado para llegar a la Antártida. Pero no solamente es firmar o ser miembro de ahí, tienes que cumplir algunas cosas. No puede haber apropiación, es decir, como ahí está mi base en la isla Rey Jorge, es mi isla. No, no se puede. No puedes también consumir los animales que están en la zona, está prohibido. No puedes utilizar radiactivos.
Mucho menos puedes desencadenar una guerra por el uso de la Antártida o el agua que se encuentra allí. Tampoco pueden vivir personas ni llegar como turistas, solamente están los científicos de las bases. Ni siquiera pueden ir ya mujeres embarazadas porque habían científicas que iban en proceso de gestación y los bebés se adelantaban y nacían en la Antártida, imagínate. Entonces, todas esas son las prohibiciones que nosotros vemos en el Tratado Antártico. Y por lo contrario, lo que te invitan es a cuidar y a obligatoriamente hacer investigaciones que deben ser intercambiadas. No es tampoco como yo investigué en esa isla, es mi investigación, no. Tienes que compartirla con todos los países que son miembros del Tratado Antártico. Ahora, por otro lado, tenemos nosotros las ANPs. Así como hay 2 zonas de biodiversidad del planeta, tenemos nosotros nuestras zonas de protección. Una ANP es una zona que va a proteger especies que están en peligro de extinción, especies que de repente son endémicas, o sea, exclusivas del Perú, o especies que están consumiendo demasiado. De repente ni por aquí te ocurriría que estaría en peligro de extinción. Imagínate que el cuy te diga, oye, el cuy va a estar en peligro de extinción. No, pues, pero puede pasar si el hombre comienza a masificar su consumo. Estas ANPs nosotros las vamos a dividir en 2. Las tangibles y las intangibles. Las tangibles son de uso directo y las intangibles de uso indirecto. ¿Cuáles son las tangibles? Reservas nacionales. Tenemos acá también reservas paisajísticas, cotos de caza, bosques de protección, entre otros. Y en intangible tenemos 3. Parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. En tu separata ahondan solamente en lo que es parques, santuarios nacionales y reservas, así que es bien fácil de identificar. Un parque nacional cuida las especies que estén en peligro y casi ahí no puedes ingresar más que para mirar, puede ser turismo, no los puedes tocar a los animalitos. Pero el parque protege todo en cantidad, imagínate, vas a mano y protege 800 especies de aves. Pero cuando vas al santuario nacional es un tipo de ave que protege. Imagínate, en uno protegen todos los árboles y en el santuario solo la puya raimondi. Eso es lo que tienes que tener en claro. Y el santuario histórico solamente son lugares donde se dio un episodio histórico importante y por eso los llaman santuarios. Y la Reserva Nacional protege todo tipo de animal, específicamente para la ganadería y la agricultura. Entonces ya te diste cuenta cuál es la diferencia. Un lugar de uso directo es aquel lugar en el cual tú puedes hacer actividades económicas. Puedes consumir a los animales, imagínate, un coto de caza. Puedes cazar al animal, pero obligatoriamente por ser una ANP tienes que tener una política de cuidado. Si yo voy a un bosque de protección y talo, ¿qué tengo que hacer? Sembrar árboles. Eso es lo que se llama tangible. En el intangible no puedes consumir. Entonces, eso es lo que tú te tienes que grabar como importante. ¿Cuál es la institución que se encarga del cuidado de las ANP? El CERNAM. Y el CERNAM, que es el lugar, la institución, las personas, uniéndose con todo eso, dan a luz a lo que es el SINAMPE. SINAMPE no es una institución, es un sistema. Todo esto organizado es un sistema, Sistema Nacional de Áreas Naturales de Protección. Y en nuestro tema 12 nos mencionan términos sencillos. Este tema es bien fácil, ¿no, chicos? Pero de repente hay que aclarar algunas dudas que tenemos. Deforestar, ¿qué significa deforestar? Talar indiscriminadamente, es decir, sin sembrar árboles. ¿Qué significa desertificación? No es lo mismo que desertización. Desertización, ¿cuál es la diferencia con desertificación? La desertización es natural. La insolación extrema puede hacer que una zona ya no sirva. Pero otra cosa es que yo como ser humano tale, hago prácticas de roza y quema, hago lo que quiero con el suelo, entonces el suelo ya no sirve. Eso es desertificación. Acción antropogénica. Salinización. Oye, echo mucha agüita, ¿no es cierto? Así como cuando tú tienes tu maceta, entonces riegas y riegas todo el día para que crezca la planta. No crece, porque el exceso de agua y que tiene sales y sales de la tierra, entonces no funciona la tierra, se muere. Esa es salinización. La colmatación es cuando al final, por ejemplo, de un río en la cuenca, todos los desechos terminan allí. O en la tierra, colocas tanto sedimento del proceso de erosión, que puede ser antropogénica o natural, y la tierra ya no sirve. También le llaman colmatación la primera fase de la salinización. Cuando yo echo agua al inicio, la tierra no es que se malogra del todo, comienza a ponerse un poco blanquita. Esa es la colmatación. Salinización es cuando ya al final no sirve para nada.
Y por ahí deben haber visto un término conocido como erosión genética, al inicio de la separata, de este tema 12. Erosión genética significa cuando reduces la variación de la especie. Si yo tenía oso polar, tenía oso panda, tenía oso perezoso, oso de anteojos, entonces yo comienzo a utilizar la piel del oso polar, o comienza a entrar en extinción el oso panda. Oye, me siguen quedando osos, pero ya hice la erosión genética, ya no hay los tipos de variedad de osos que había. Y para terminar viene lo que es gestión de riesgos y manejo de cuencas. Creo que ahí todos nos confundíamos un poquito, ¿no es cierto? Son términos básicos que tenemos que saber. Empezamos por lo que es manejo de cuencas. El manejo de cuencas, lo que interesa o a quien cuidan, no es a la persona, cuidan al río. Esto es más del plano ambiental. Yo voy a cuidar al río. Supongamos que tengo un río y yo coloco una represa al medio. Esta represa no la hago para cuidar a la población del agua del río, sino para juntar el agua y que el río esté más sostenible. Hago limpieza, quito toda la basura. No estoy limpiando la basura para proteger a la persona que vive ahí. Estoy quitando la basura para que el río no esté contaminado. Ese es manejo de cuencas. No le llaman manejo de río porque acuérdate que todo un sistema de ríos conforman el final de un conjunto de ríos que se llama cuenca. Entonces tú manejas la cuenca. Si hay un río contaminado, al cruzarse con otro río, la cuenca es la que está contaminada. Y gestión de riesgos, eso es lo más fácil, pero ahí nos confundimos, ¿no? Tenemos nosotros amenaza o peligro, tenemos riesgo, tenemos vulnerabilidad, tenemos el término mitigación y tenemos obviamente gestión. Entonces, vamos a relacionarlos con el río. Tienes una casa construida en la parte de la ciudad, pero tienes otra casa construida en el río. Estamos en verano y el río viene con fuerza y se produce el huaico. El huaico es una amenaza o peligro. ¿Correcto? Es lo que va a pasar y no lo puedes alterar, o yo no puedo evitar que el huaico venga. Va a venir, esa es la amenaza o peligro. Vulnerabilidad, el primero que está expuesto a que le pase algo. Entre las dos casas, ¿cuál es la primera que se va a destruir? La que está cerca al río, ¿no es cierto? La otra casa no. Esta casa es vulnerable. La primera que dibujamos, que está en la ciudad con las otras casas, no es vulnerable. Riesgo. El daño que yo voy a pasar por esa amenaza. Pierdo mi casa, pueden haber muertes. Eso es el riesgo, el daño en sí. Gestión significa qué voy a hacer como autoridad o como población para evitar que el huaico genere tantos daños. Cuando hago una buena gestión, logro la mitigación, reduzco los daños o reduzco el riesgo. Pero si la gestión la hago de última hora, ¿ya para qué la voy a hacer? Ya no es gestión de riesgo, lo que estoy tratando es de reaccionar ante el peligro, pero ya no estoy evitando los riesgos, puesto que ya se están dando. Eso es lo que se conoce como gestión de riesgo, mientras que el manejo de cuencas es para el río, la gestión de riesgos busca proteger ¿a quién? Al ser humano. Y listo, chicos, hemos terminado este repaso de lo que vendría a ser la semana 12. Listo, chicos, y terminamos con el tema de actividades económicas. Aquí es muy fácil, recordemos. El cuadro que siempre nos enseñan desde geografía y en economía. Tenemos actividades primarias, secundarias y terciarias. En primaria tenemos nosotros dos grupos, extractivas y productivas. Extractivas son las que recogen el elemento de la naturaleza de manera directa y no lo transforman, no le hacen ninguna modificación ni en su origen ni en su final. ¿Quiénes son estas? Pesca, minería, caza y tala. Nosotros hablaremos pesca y minería. Productivas son aquellos que modifican desde el inicio para que el producto salga mejor. Por ejemplo, estamos hablando ahí de agricultura y ganadería, conocido también como el sector agropecuario. ¿Por qué modifican desde el inicio? Porque yo quiero que el animal dé mejor leche, entonces le doy una mejor alimentación. Lo estoy modificando desde el comienzo. Cuando ya el producto final lo voy a modificar en una empresa, es decir, voy a cambiar su estructura y características iniciales, paso al segundo bloque que son actividades transformativas. ¿Cuáles son estas? La industria.
Y cuando ya la empresa produce algo, lo tiene que vender, nos vamos a las terciarias, distributivas. ¿Quién es la distributiva que se encarga de vender todo? El comercio. Pero obvio, aquí no solamente está el comercio, también están los servicios. ¿Los servicios quiénes son? Todas nuestras profesiones que las brindamos a la sociedad. Rápidamente, ¿no? Hablamos un poquito de cada una. En pesca, no te puedes olvidar que hay dos tipos de pesca. Lo que vendría a ser la artesanal unida con la de menor escala y la de mayor escala. La primera solo es de 0 a 5 millas y la otra es de 5 millas a 200. Sé que antes no era así, se dividía en 3, pero ahora lo tenemos dividido en 2. En la primera, nosotros en lo que es artesanal no podemos pescar ni anchoveta ni sardina. En la segunda, la anchoveta, que vendría a ser esta parte de menor escala, podemos pescar la anchoveta, pero para el mercado interno. Y en la de mayor escala sí podemos pescar anchoveta y sardina, y no solamente en poquitos, sino en toneladas, porque esto va a ser transformado en lo que vendría a ser conservas, por eso es la parte industrial. Luego otra diferencia es que en la primera tienes tú botes, lanchas, que puede ser con o sin motor. En cambio en la segunda estás hablando de barcos o bolicheras. Otra diferencia, en la primera no hay una gran supervisión del Ministerio de Producción. Cuando hablamos nosotros de la artesanal, ni siquiera creo que saben cuántas personas han ido en un bote. En cambio, cuando hablamos nosotros de la menor escala, sí tienen, pero solamente cuidado satelital. En cambio, en la de mayor escala o industrial, hay todo tipo de supervisión, hasta de peso de lo cuánto están llevando en la embarcación. Si hablamos nosotros de minería, podemos mencionar algunos datos interesantes, ¿no? La minería es polimetálica. ¿Y quién destaca aquí? El cobre. Además, la minería es por concesionarias, y por concesionarias hablamos nosotros de los impuestos. Tenemos la regalía minera, que es como decir la mensualidad, ¿cierto? Vamos a poner acá mensual para que te acuerdes, como un alquiler, algo así. Luego tenemos nosotros el derecho de vigencia, que es el contrato. Si yo voy a hacer un contrato por 20 años, entonces pago un derecho por 20 años para que nadie me quite mi concesión. Y luego tenemos nosotros el gravamen minero. Este gravamen minero es el adicional, que es un 10% de mis ganancias que le voy a dar al Estado por simplemente ser una empresa minera. Por ahí algunos mencionarán el canon. ¿Qué cosa es el canon? El canon no es un impuesto. De todo el ingreso que yo tengo de impuestos y de ganancias, el 50% le voy a dar al gobierno regional. Eso es lo que se conoce como canon. No hablamos de caza y tala en este caso, y vamos a agricultura y ganadería, ¿no? Aquí es fácil. En agricultura tenemos que mencionar entonces, y en ganadería, lo que es extensivo e intensivo. Extensivo significa en un terreno amplio y con un tiempo adecuado. Eso se da ¿en dónde? En la sierra, o también en lo que es la selva baja. En cambio, intensivo es pequeño espacio, con menos tiempo, o sea, yo creo que crezca rapidísimo el animal porque tengo que venderlo, y además le aumento que le pongo maquinarias, por eso es mecanizado, le pongo profesionales, tecnificado, y eso se va a dar en la costa o en la selva alta, y en este caso ellos producen mayor ingreso o divisa porque al utilizar maquinarias hay un mayor valor agregado. En el caso de la industria, datos importantes que tenemos que recordar aquí en industria, lo primero, la relación que hay entre lo que es siderúrgica y metalmecánica. Recuerda, siderúrgica de hierro a acero y metalmecánica de acero a infraestructura. Si hablas de cosas pequeñas como tornillos, alambres, barras es siderúrgica, pero si hablas de maquinarias, excavadoras, tablones, puentes, estás en metalmecánica. Otra cosa que de repente debemos siempre mencionar en el sector industrial, cuando algo es industria ligera o industria pesada. Industria ligera es todo lo que tiene que ver como consumo, comida, la parte farmacéutica, que es la que genera más dinero, y pesada lo derivado de la minería. En la parte de comercio, ahí no hay muy complicado la situación, pero sí tienes que recordar. Listo, chicos. Entonces, vamos a repetir un poco lo del comercio, que es la parte que no se escuchó muy bien. Recuerden, ahí la parte de lo que es comercio externo, y lo repetimos en producto tradicional y no tradicional.
Tradicional es aquel producto que yo vendo como país siempre. Supongamos harina de pescado. Siempre todos los países quieren harina de pescado. El problema es que hay un país que también vende lo mismo que yo. Esa es la dificultad. Entonces, como tengo competencia, no puedo subirle mucho el precio. Pero lo bueno es que siempre me va a salir. El no tradicional no siempre se vende. Por ejemplo, una artesanía. Tengo que esperar que al otro país se le acabe las artesanías que yo ya mandé para que me vuelva a comprar. Pero la ventaja es que como me va a comprar de vez en cuando y yo soy el único que lo tiene, aprovecho y le subo el precio del producto. Ambos dan el ingreso de las divisas en el comercio. Y ahora creo que lo más difícil que falta en actividades económicas es el transporte. Y en este caso no vamos a ir más que toda la parte de ferrocarriles y eso, sino es transporte del sector de la vía nacional, que es lo que nos confunde bastante. Tenemos nosotros vías o carreteras longitudinales, carreteras transversales, tenemos luego enlaces, vías departamentales y vías vecinales. Eso es lo más difícil. ¿Qué vas a hacer para no confundirte con tantos nombres de carreteras? Pones costa, sierra y selva. Y recuerda, longitudinal significa vertical. ¿Cuántos espacios verticales hay? 3. Entonces, ¿cuántas vías longitudinales vas a tener? 3. La costa, longitudinal de la costa, longitudinal de la sierra, longitudinal de la selva. La de la costa también la llaman panamericana. La de la sierra le vas a llamar simplemente longitudinal de la sierra y la de la selva le llaman Fernando Belaúnde Terry. Por ahí dicen, ¡ay, profesor, se llama marginal! Ya ese nombre ya no está en el Ministerio de Transporte, porque marginal suena a que no termina su construcción, aunque en realidad todavía no termina su construcción, pero le han cambiado el nombre para que no suene tan mal, ¿no? Luego, la panamericana, la de la sierra y la de la selva, antes empezaban de arriba hacia abajo, ahora empiezan del medio. Santanita hacia el norte, Santanita hacia el sur, Panamericana norte, Panamericana sur. Loroya hacia el norte, Loroya hacia el sur. Y tenemos Chanchamayo, perdón, hasta el norte y hacia el sur. Estos dos se encuentran en Junín. Problema, esto no existe. No se terminó de construir. Por eso que la de la selva no puede dar un tránsito directo en la parte de la selva. Y si te emocionas, también está mal hecha, porque no recorre toda la selva, solamente recorre por la parte de la selva alta. Ahora, si tú quieres dar un viaje de la esquina del norte de la costa a la esquina del norte de la sierra, no te vas a dar un viaje por todas las longitudinales, perderías tiempo. Para eso existen las transversales. Transversal era horizontal. Si me voy por el norte, si me voy por el centro o si me voy por el sur. Existen más de 20 transversales, pero tú solo tienes que saber 4. Cuando te vas por el norte vas a usar Manuel Mesones Muro o Corral Quemado. Cuando te vas por el centro, su nombre lo dice, Carretera Central. Y cuando te vas por el sur, su nombre también lo menciona, Interoceánica del Sur. Solo ten cuidado con algo. La central no te lleva de largo desde la costa hacia la selva, en realidad termina aquí en la sierra. Luego se emplaza otra carretera que es Federico Basadre. Algunos piensan que la central y la Federico Basadre son las mismas y no es así. Una es una transversal y luego aparece otra transversal. Y existe vía Los Libertadores. Es como que quieras irte todo el sur de la costa y de la sierra, entonces haces un recorrido solamente por el sur, costa y sierra. No cogen nada de la selva. Entonces ahí tenemos longitudinales y transversales. ¿Qué cosa es un enlace? Por lógica, tú sabes de que no vas a salir de una carretera y vas a llegar a la otra. O sea, tiene que haber una pista que te lleve ahí. Ese es el enlace, el que va a unir una carretera con otra. Vía departamental son las avenidas más grandes que tiene tu departamento. Siempre ponemos de ejemplo la avenida Universitaria, recorre un montón de distritos. Y encima la Universitaria es a su vez enlace, porque te lleva a la Panamericana, y la Panamericana es una longitudinal. Y vía vecinal son todas las avenidas chiquititas o pistas que tienes en tu casa. Entonces ahí es donde tú te puedes ubicar para la parte del transporte. Y listo, chicos, hemos terminado todo el repaso de geografía.